La banda sonora original, oficial, la banda sonora que se comercializa, el soundtrack, no es exactamente lo mismo que se escucha en la película. Y tengo que explicar por qué no es lo mismo. Y la razón es la siguiente. Lo último que se hace en una película es ponerle la música. ¿Por qué? Porque hay una escena que se estira un poco, o se agrega un diálogo, o se agrega un ruido, o se corta una escena. Cualquier modificación de guión, cualquier modificación de títulos, cualquier modificación va a implicar, casi seguro, una adaptación de la banda sonora. Entonces, la banda sonora es lo último que se pone. Pero ¿qué pasa? La banda sonora comercial, la que está disponible al público, se grabó antes. Generalmente se grababa meses antes, varios meses antes, para que cerca del día del estreno y a veces antes del estreno esté disponible. Pero la película fue musicalizada después de que se grabara la banda sonora, pero no fue musicalizada con discografía, sino que la banda sonora se adaptó. Digamos que el compositor trabajó en qué quiere poner, dónde, cómo, bla, 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 pero los últimos detalles, sobre todo la duración, una cosa que es muy común, por ejemplo, es en los títulos finales. Lo más común del mundo, que en el título se repita el estribillo o no, y pase lo contrario. Una cosa pasa en la discografía y otra cosa pasa en la película. Porque claro, de pronto se hizo un tema final, se publicó o se tuvo listo para que haga todos los procesos de registros de derecho de autor, las impresiones, toda la gráfica, el proceso previo a la comercialización. Y bueno, llegó la hora de musicalizar la película porque ahora sí no la van a tocar más y hay más títulos, entonces necesitamos que dure más ese tema, o hay menos títulos, se modificó. Entonces lo que escuchamos en la banda sonora oficial, la que dice soundtrack, no es lo mismo que escuchamos en la película. Es parecido, pero no es lo mismo. Y si alguien es un poquito meticuloso en el sentido de que es muy observador de eso, que la razón por la que uno se vuelve observador es muy simple. Si a uno le gusta algo mucho y recurre a ello, evidentemente lo va a conocer y después de pronto lo ve diferente y enseguida nota la diferencia. En una época yo solía decir que para comparar, por ejemplo, había un CD de un título y otra edición del mismo CD, yo sugería, para chequear la calidad de sonido entre dos CD, poner el principio de un tema, el principio del primer tema en lo posible, para que sea fácil de que sea súper fácil, escucharlo unos segundos y volver a ponerlo, y escucharlo unos segundos y volver a ponerlo, y escucharlo unos segundos y volver a ponerlo, y así 10 veces, 15 veces, escuchar 3 segundos más o menos. Y una vez que escuchamos 15 veces esos 3 primeros segundos del tema, sacamos el CD y ponemos el otro, que es de otra compañía grabadora, o porque es de otro país o qué sé yo, pero que es el mismo álbum. Y ahí, como ya escuchamos 15 veces el otro, como empezó, porque si escuchamos el tema completo nos podemos confundir, pero el principio, al poner la nueva edición, digamos, vamos a notar enseguida si se escucha mejor o peor. Y repito, no hay que confundirse en una cosa es el volumen y otra cosa es la calidad de sonido. Por supuesto que lo ideal sería que se escuche bien y fuerte, pero que se escuche más fuerte no significa que se escuche mejor. Que se escuche más fuerte no significa que se escuche mejor. Que es muy fácil en un CD porque uno enseguida vuelve a cero. Si bien el vinilo tiene una mucho más fácil capacidad de localización en el medio del tema, es más, el que está canchero visualmente también localiza las distintas partes del tema por el tipo de tallado fonográfico. A ver, ¿qué es un tallado fonográfico? Es la impresión, lo que dejó la prensa, ¿no es cierto?, sobre el vinilo, perfecto. Pero esto me da bien para explicar algo. ¿Qué es un fonograma? Bueno, sabemos que en cine un fotograma es una fotografía. Foto significa luz y grafía dibujo, un dibujo de luz. El dibujo de luz lo hace la luz cuando entra a la cámara y choca con el negativo, una célula fotosensible, digitalizadora, lo que sea. Los fotogramas, hablemos del celuloide por ejemplo, pero es lo mismo en lo digital, no pasan así dando vuelta a lo pavo. Si eso fuera así, en la pantalla se verían rayas de colores que pasan y pasan y pasan y no se vería más nada.
o si pasaran súper recontra ligero se vería todo blanco. Porque, y nos vamos de tema, blanco y negro no son colores, por eso la pantalla del cine es blanca, es luz, y oscura es sombra, negro. Con la pantalla blanca en el lugar oscuro, blanco y negro, proyectamos los colores. Cuando el color no llega, ¿qué se ve en ese sector? La oscuridad, negro. Y cuando lo que llega es luz, vemos la pantalla que es blanca, que es luz. Entonces, en una paleta de colores que la hacemos girar muy ligero, terminamos viendo blanco. Pero no, porque blanco, como dicen muchos, sea la suma de los colores. En absoluto, no es la suma de los colores. Lo que pasa es que al girar, el ojo humano puede ver, leer el color si pasa a cierta velocidad, pero si le aumentamos la velocidad, llega un momento que no hace tiempo a verlo. Entonces, si no veo el rojo que pasa, y no veo el amarillo que pasa, y no veo el azul que pasa, o sus derivados, no veo el verde, porque pasan tan rápido uno atrás del otro, todo diferente, que no lo veo, voy a ver blanco. ¿Pero por qué? No porque sea la suma de los colores, porque voy a ver lo único que todos los colores tienen en común, que es la luz que los transporta. Y la luz es blanca. Por eso el cine blanco y negro es algo así como las sombras chinas. Es decir, a través del celuloide pasaba la luz o no pasaba. Donde no se pasa, queda la oscuridad de la sala. Donde pasa se ve el blanco, pero todos los grises intermedios son los que marcan la imagen, los relieves y qué sé yo. Habíamos dicho lo de los fotogramas, explicado lo obvio, que todo el mundo sabe que es un fotograma, para hacer la analogía y explicar que es un fonograma. Fonograma, bueno, es el pequeño momento de información que describe, puede ser digital, analógico, puede ser en un vinilo, que describe un golpe de sonido. Del mismo modo que en el cine, atrás de un fotograma le sigue otro fotograma y otro, y al verlos de corrido me da la sensación de movimiento, con el audio pasa exactamente lo mismo, es un fonograma, al lado de otro, al lado de otro, al lado de otro, al lado de otro. Y al escucharlo de corrido, se percibe que el sonido se mueve. En realidad no se está moviendo. Son todos golpes de sonido congelados, digamos, que se escucha uno atrás del otro. Y da la sensación de movimiento, de que sopla en la flauta, aquello, la suma de este primer golpe más este, del golpe que le sigue. En el cine, entre fotograma y fotograma, no vemos la transición. Si la viéramos, veríamos pasar rayas de colores. No vemos es como que se cierra la imagen entre foto y foto. Para que si vemos una imagen y después vemos otra, y después vemos otra, y después vemos otra. Porque si no, si la imagen pasara así como sería un lío. Bueno, entonces ya sabemos lo que es un fonograma. Es igual que en el cine, pero con sonido. Y cuando ponemos mucha orquestación, bla, bla, en un vinilo, el tallado fonográfico se ve. Es como que el minisurco del vinilo está muy dibujado. Y donde no pasa nada, vamos a hacer el ejemplo extremo, donde habría silencio, ¿qué vamos a ver? Y el minisurco va a ser prácticamente liso. No va a tener prácticamente tallado fonográfico, porque no tiene que reproducir, no tiene que chocar con la púa para producir determinado sonido, determinada vibración, determinada frecuencia. Ahora voy a hacer una autorreferencia, cosa que no me gusta mucho, pero puedo hablar mucho mejor de mi experiencia que de la experiencia de otro, obviamente. Y además, a veces la autorreferencia sirve para inspirar un poco, para motivar al otro, o a lo mejor el otro se identifica con uno. Cuando yo tenía 5 años me regalaron un tocadiscos. Fue uno de los más importantes regalos que me hicieron en mi vida. Y no paré de escuchar música nunca. Pero cuando cumplí 10, vi una película en el cine que yo la mencioné en el video anterior y, a ver, no será la gran película, no tendrá la gran banda sonora, pero pasan varias cosas. Por empezar, me marcó porque me gustó tanto que me hizo un clic, que hay que reconocer. Si no me hubiera hecho el clic esa película, después en algún momento me la hubiera hecho otra, pero ninguna duda. Pero en ese momento fue esa. Hay que ponerse en la cabeza que el contexto, o sea, en esa época no había internet, no existía el video para uso doméstico, yo no sabía que iba a existir el video algún día. La televisión era en blanco y negro y había 4 canales.
entonces en el cine todo se veía grande en colores y sonaba fuerte, era una experiencia, ya eso solo era una tremenda experiencia. Y si encima la música que estoy escuchando me sorprende por razones que ahora comprendo perfectamente, pero en el momento, con 10 años, no tenía idea, no por la edad, el chico de 10 años que sabe un montón de música y no era mi caso. Esa banda sonora me sirve para explicar también muchas cosas. Me impactó básicamente por 3 razones. Porque inventé una palabra para describirlo que es parapapeada. El tema principal estaba parapapeado. Parapapeado, ¿eh? Parapapam, está parapapeado. Eso me llamó poderosamente la atención. No se encuentra música parapapeada normalmente. Me llamó la atención, ahora lo sé, la duración de las notas y la distancia entre las notas, pero ya no, o sea, me hice fanático del compositor, y eso marca el estilo. La duración de las notas y la distancia entre las notas es la diferencia entre un compositor y el otro. Y en alguna medida también marcan estilos. O sea, la música de aventura tiende a un tipo de notas y de composición, de dibujo, de composición de una manera. La música triste tiende a otro tipo de dibujo, con todas sus variantes y todo lo que sea. Antes de que se estrenara esta película que se llamaba La Gran Aventura, y no quiero hacer un ícono de La Gran Aventura en absoluto, pero me sirve para explicar. Porque con los años aprendí que para orquestar La Gran Aventura, Luis María Serra fue el orquestador, la melodía era de Pocho Leyes. Para orquestar esta película es evidente que se escuchó 3 bandas de sonido que había salido un ratito antes, que era la película de James Bond de su momento, que era El hombre del revólver de oro, y cuando el auto de Bond anda por el campo, digamos, se escucha como un timbre que hace un rulito, unos golpes. Bueno, siendo original completamente distinto, evidentemente hay una analogía con cuando esta película, el Chevron, anda por el campo y se escucha algo que se puede asociar. El parapapeo estaba en la banda de sonido de la película Mi nombre es Nadie, de Ennio Morricone, en un tema al final de la película. No es el último tema, el vinilo, el orden no es el mismo que el que se ve en la película. A propósito, si alguien compra la banda de sonido de Mi nombre es Nadie, que yo creo que está entre las mejores bandas de sonido, primero entre las 4 mejores bandas de sonido o 5 de Ennio Morricone. Y segundo, está entre las mejores del mundo. Pero por favor, la edición nueva que tiene todos los tracks. La vieja edición que en su momento se editó tenía muy pocos tracks. Así que busquen una que tenga muchos tracks. No sé si existirá en vinilo. En CD yo la tengo, existe. Y es otro mundo, otra cosa. Bueno, otro fue muy incompleto, pero en su momento estaban limitados por la cantidad de material que entraba en un vinilo. También no era práctico hacer vinilos dobles porque tira abajo la venta, porque nunca está la plata para el usuario común de comprar el vinilo doble y siempre termina comprando otro que también le gusta pero que no es doble. Pero también si uno le gusta mucho y el vinilo está incompleto es un ataque de caspa, pero es lo que hay. O sea, uno no puede elegir, es lo que hay. Yo a John Barry, que es mi favorito, no le conocí nunca un vinilo doble. Y eso es bueno porque lo hace más accesible, pero es malo porque, evidentemente, igual yo creo que hay otras razones más, que son que hablábamos de preparar la banda de sonido antes de musicalizar la película, y al hacer un vinilo solo también es menos trabajo. Y hay muchos compositores que no quieren trabajar tanto, digamos, anticipadamente. Bueno, esto se puede interpretar de muchas formas. Yo le suelo reprochar a Francis Lai los pocos tracks que suele componer, que suele en sus bandas de sonido, y lo repetitivo, no por el leitmotiv, pero bueno. La música de La Gran Aventura es absolutamente original, todo bien, 10 puntos, qué sé yo, pero es evidente que se escuchó El hombre del revólver de oro, que se escuchó Mi nombre es Nadie, y que se escuchó La aventura es la aventura de Francis Lai, y de ahí sí se extrae el sentido melódico de una película de aventura. Realmente que lo expresa muy bien la banda de sonido de Francis Lai de La aventura es la aventura. Entonces, bueno, a ver, alguien que escucha eso, después se incorpora, pero es lógico que escuche, ¿no? A ver,
si el tipo se dedica a hacer música de películas, a orquestar música de películas, por ejemplo, Luis María Serra, y está al tanto, esto además no era material raro, era material. Una banda de sonido de una película de James Bond no es material raro. Una banda de sonido de Ennio Morricone o de Francis Lai no es material raro. Es material lógico que se supone que alguien del mundo de la música de película está al tanto. Entonces ahí uno va viendo de dónde salió. Por ejemplo, en Juan Moreira hay una parte de la banda de sonido de pocos segundos, que parece un calco de una parte del área de la suite número 3 de Bach. Y nadie se le ocurre pensar que eso es un robo, ¿no? Porque empieza con otra melodía, pero en un momento Pocho Leyes o su arreglador Luis María Serra resuelven el final momentáneo de la melodía de la misma manera quizás que lo hubiera resuelto Bach el día que compuso el área de la suite número 3. O sea, a ver, es lo que hablábamos siempre. Uno incorpora lo que escucha y después lo aplica en la vida, en todo. Uno aprende de lo que ve y después hace otras cosas, pero aprende a resolver problemas a partir de ejemplos. Bueno, la referencia personal, me fui por las ramas como siempre, que quería dar es esta. Cuando yo tuve mi primer grabador, un aparatito que grababa audio, sonido, un grabador portátil, en esa época no conocía, ni siquiera sabía que existían los Walkman. Para mí era algo absolutamente mágico, apretar dos botones, eran dos botones, y poder grabar el audio y después retroceder la cinta y poder reproducirlo, siendo yo re chico. Para mí eso era absolutamente mágico y era casi lo que más atesoraba yo en la vida, poder captar la música que me gustaba y que no se conseguía la discografía o que no sabía ni cómo se llamaba. Entonces yo iba al cine con un grabador y me sentaba por ahí en la primera fila y grababa en el cine la música de la película. Cuando veía televisión estaba con el grabador pendiente por si quería grabar algo. Vivía pendiente de grabar, que como un cazador de sonidos, de música. Inimaginable pensar que después iba a existir el video, el MP3, la internet. Todo era para mí, era poder registrar lo que yo escuchaba, lo que sonaba en el momento que estaba yo, en esa habitación. Entonces, ¿qué pasó? Acá viene lo interesante. Yo grababa pensando, cuando sea grande, y no me equivoqué, voy a conseguir los discos de estas películas que me gustan tanto. ¿Qué pasó? Cuando yo empecé a trabajar y empecé a comprar discos afuera, acá era difícil de conseguir, qué sé yo, o bueno, algunos se conseguían, me daba cuenta que lo que yo había escuchado 1000 veces en la grabación que hice en el cine o en la televisión, no era exactamente igual que lo que se escuchaba en la discografía que yo había comprado. Así fue como yo me desayuné que la música era diferente en el disco que en la película, pero pasaron muchos años hasta que supe la razón, que era que la música para el disco se hacía y muchos meses después se grababa para la película ya con otros arreglos. Hay compositores que en el camino evolucionan mucho y hacen una obra mucho mejor. El problema es que la obra discográfica generalmente no es lo mejor. Lo mejor es lo que quedó generalmente en la película. Habría que decir que esa versión de la película a veces se publica y suponiendo que se respeten los nombres, porque a veces no se respetan, se llama score. Por ahí sale el soundtrack y años después sale el score. Y el score es que algún músico de la orquesta toca a lo mejor con la misma orquesta, la misma partitura, todo exacto que el día que se grabó la música de la película. Y suena exactamente igual que como estaba en mis cassettes, o llegué a tener un grabador de cinta abierta, creo que se llamaba Grundig TK 2200, con el que iba al cine a grabar. Y sobre la grabación en cine también quiero decir esto. Pensarán que el sonido era muy malo. Bueno, hay dos cosas para decir. Primero, uno tiene que ponerse en la época, en el lugar, en el nivel de exigencia. A ver, obviamente ahora tengo una bandeja de discos que se escucha mejor que el Winco que me regalaron cuando tenía 5 años. Pero a mí me parecía que se escuchaba espectacular el Winco, y ahora a la bandeja le encuentro defecto de todos los colores y los sonidos, y a los discos les siento ruido, porque estaba visto de otro punto de vista y en un contexto distinto. A ver, la música que grababa yo en el cine con un grabador tenía, primero, no salía saturada nunca. ¿Por qué? Porque no existía que yo me pudiera poner al lado del parlante, ni tampoco sonaba tan fuerte como una discoteca.
El sonido no se saturaba nunca, no se empastaba nunca, porque estaba lejos. Y aparte, esa reverberancia de la sala, que una cosa es la reverberancia de una persona hablando, y otra cosa es la reverberancia grabada que sale por varios parlantes, mínimo 2, uno de cada lado, más o menos fuerte para que la escuche todo el mundo en la sala. Es como que en el cine era todo grande, no solo la imagen, sino una pisada sonaba como la de un gigante, porque salía, estaba grabada en estudio, amplificada, ecualizada, salía por los parlantes, aun cuando los parlantes sean malos, aun cuando la sala no sea buena, no importa. El sonido era grandilocuente, el sonido era aplastante, podemos discutir la calidad. El sonido era que la acción no transcurría entre personas, sino entre gigantes. Nosotros veíamos gigantes en el cine, pero la acción también se escuchaba. Una conversación en el cine grabada con un grabadorcito suena como una conversación entre dos gigantes, porque son dos voces que suenan a fuerte volumen en una sala con reverberancia que están lejos del grabadorcito. Voy a hacer esta recomendación y terminamos con este video. En el próximo video voy a explicar bien cuál es el sentido de una banda sonora en la película. Hace 50 años que escucho discografías de banda de sonido y la verdad que no dudo que debe haber más casos, porque cuando uno ve catálogos ve miles y miles de cosas que ni sabe que existen. Entonces uno es muy difícil sentenciar, no conoce, es poco lo que conoce supuestamente, pero acá hay una rareza que es interesante. Mi favorito John Barry sacó en su momento 2 CD donde reinterpreta temas, salvo 2 son todos de él. Hay 2 que yo siempre le reprocho que los toca siempre, que no son de él, que son el tema original de Bomb y el de Rusia con Amor. Como él los arregló, se siente autor también. Parece que suena feo lo que digo, pero para mí es como un robo legal. O sea, si yo soy el arreglador de este tema y siempre lo toco con todos los demás temas que invento yo, y a mucha gente se le graba que ese tema es mío, 100%, y me parece que es injusto. Porque la verdad que para mí el valor supremo está en el que hizo la melodía. Ese tipo no puede quedar afuera. Pero bueno, no es que queda afuera. El texto lo dice, pero la gente no vive fijándose quién compuso la melodía de cada tema. A la gente le entra que es de, ¿no? el que lo interpreta o el que en medio de todo el álbum que es de... Bueno, pero esto es interesante. Acá se grabaron 2 álbumes. Este es el único caso que vi yo en 50 años. Donde se logró que esto sonara como si uno estuviera en una sala de cine. Porque no hay que confundir una cosa. Una cosa es que tenga un efecto surround, alguna cosa, la banda sonora, y también la tenga la película y en el cine se escuche ese efecto, pero eso no tiene nada que ver con que se escuche como si uno estuviera en el cine. Es decir, si la película tenía Dolby y el cassette tenía Dolby, uno no lo escuchaba como en el cine, lo escuchaba con Dolby, pero no como en el cine. Si bien me parece que desde el punto de vista musical el primero no puede quedar afuera bajo ningún punto de vista, tiene unos temas esenciales buenísimos, el segundo es más que nada temas de James Bond, que también está muy bueno todo, bueno. Pero el primero se llama John Barry Moviola y el segundo se llama Moviola 2. En el segundo se potenció mucho más el efecto, es como que lo trabajaron más y realmente el segundo, John Barry Moviola 2, suena como si uno estuviera en el cine. No importa si el aparato reproductor es bueno o malo, si el parlante es bueno o malo del cine o de mi casa, no importa. El sonido ese de la inmensidad, de la orquesta que viene desde lo lejos y retumba, y sin embargo impecable. Es una reverberancia muy, muy particular porque, repito, así como las imágenes de las personas son gigantes, el audio parece que hablan gigantes, caminan gigantes y la orquesta es gigante. Mi nombre no tiene importancia y no me interesa ser el que tenga más me gusta del cementerio. El próximo video voy a explicar el sentido de la banda sonora en la película. Y probablemente no sea lo que muchos crean, que es resaltar las emociones, que por supuesto es, pero es solo el principio.